Ya está aquí con nosotros Marta Bárcena, ex embajadora de México en Estados Unidos. Ella está de manera remota, pero aquí conmigo. Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky, Francisco Abundis, director adjunto de Parametría. Marta, Roy, Paco, encantadísimos de que estén aquí con nosotros. Muy buenos días. Buen día. Muy buenos días, igualmente encantada. Sí. No tenemos todavía los resultados finales, pero ya estamos viendo un poco la composición. Pero sí es muy importante tener el resultado final de las cámaras para poder saber, pues, para dónde vamos a ir o para dónde podemos esperar que vaya, porque dependiendo del partido que controle esa cámara, pues están todas las presidencias de los comités, ahí sin lugar a dudas. Pero un poco, de manera preliminar, como tú estás viendo lo que sucedió en las elecciones, ¿cómo impacta en la relación bilateral con México? Mira, yo creo que el impacto no va a ser inmediato, pero sí vamos a ver quizás un foco ahora en los temas que más preocupan a los republicanos. ¿Y cuáles son esos temas? Si seguimos las declaraciones de Kevin McCarthy, si seguimos las declaraciones de Stephen Scalise, que serían el liderazgo de los republicanos en la Cámara de Representantes, vamos a ver que se van a centrar en dos cosas. Uno, la seguridad fronteriza, porque quieren, por un lado, empezar un proceso de desafuero, digamos, de destitución del secretario de Seguridad Interior, Mayorkas. Eso lo han anunciado. No sé si lo van a poder hacer, pero seguramente van a tratar. Y los acusan de descontrolar la frontera, de no tener control sobre la frontera. Y aquí hay la discusión en torno a dos programas específicos que afectan la relación con México. El programa Quédate en México, que fue aceptado en 2018 por el secretario Marcelo Ebrard, aún antes de que el presidente López Obrador tomara posesión, y que la administración Biden dio por terminado y al cual se opusieron la mayor parte de los congresistas demócratas de la frontera por considerar que violaba las propias obligaciones de Estados Unidos de no respetar el principio de no devolución. Y por otra parte, la continua aplicación del título 42, que es una falacia porque ese título 42 de la Ley de Migración le permite a los Estados Unidos regresarnos a los migrantes sin juicio de deportación al amparo de medidas sanitarias, pero al mismo tiempo ya dieron por terminada la pandemia del COVID o controlada, entonces lo están usando como una medida migratoria. Los republicanos quisieran todavía mantener el título 42 permanentemente, cuando la aplicación de ese título es el que ha creado este caos en la frontera o esta crisis en la frontera en buena medida. Oye, Marta, y seguramente muchos de ellos quisieran regresar a Quédate en México, seguir construyendo el muro. Kevin McCarthy siempre estaba a favor del muro y seguir militarizando la frontera. Oye, y Marta, el otro tema que nos importa es el fentanilo. Déjame nada más interrumpirte aquí porque, por ejemplo, una trompista que ganó en Florida, Ana Paulina Luna, está insistiendo en que se construya el muro entre los dos países. Y el gobernador de Texas, Greg Abbott, que trae una política durísima contra México, se religió. Y también Marco Rubio en el Senado de Estados Unidos. Como que hay una serie de indicios que no son, más allá de quién gane las cámaras, que no son del todo positivos para México. Sin duda, eso es lo que estoy explicando. Los temas que se están centrando: título 42, Quédate en México, construcción del muro, militarización o mayores medidas de construcción en la frontera, de policía en la frontera. Y efectivamente esa es la línea conductora de muchos republicanos rabiosamente antiinmigrantes, por un lado, y antimexicanos, por otro. ¿Por qué? Porque el gran temor es que vuelvan a utilizar a México en 2024 de piñata en las elecciones, ¿sí? Para ganar votos y para seguir exagerando justamente estas crisis migratorias que el propio gobierno republicano contribuyó a crear
al tener esas medidas de contención y de disuasión tan duras, tan crueles como fue la de la separación de las familias, Raimundo. Entonces, efectivamente, ese tema se está creando ese consenso, o ya existe ese consenso en los republicanos, y por otro lado, existe también el consenso de preocupación por las muertes de sobredosis de fentanilo, con un detalle que también debe preocuparnos. Los republicanos quieren culpar a México de todas las muertes del fentanilo, sin asumir que también en Estados Unidos debe de haber una responsabilidad por el consumo, y que este consumo tuvo su origen desde que se empezó a distribuir indiscriminadamente la medicina OxyContin. Muy bien. Roy y Paco, quiero platicar con ustedes sobre esta división en los republicanos, porque hay republicanos que algunos, como DeSantis, el gobernador, es muy radical, pero están los de Trump, está el trumpismo. Pero ¿les parece bien si vamos a un corte y regresamos para poder entrar esto sin interrupciones? Ayer el electorado en Estados Unidos, en buena parte del país, se comportó de una manera que muchos no esperábamos. Por ejemplo, salió a votar por la democracia, un tema tan abstracto como la democracia. Y también hubo algo inesperado, porque no era un tema, que fue la decisión de la Suprema Corte de Justicia para criminalizar el aborto, que tuvo una reacción importante en una buena parte del electorado. Pero estos dos temas, Roy, ¿cómo viste tú en los resultados? ¿Qué tanto fue el impacto? ¿Qué tanto hubo una mala lectura de republicanos e inclusive de los propios medios de comunicación de lo que podía sobre que esto no iba a ser un factor? Mira, en todo esto, las dos cosas que dices, hay un personaje atrás que se llama Donald Trump. O sea, Donald Trump, que deja una corte que echa atrás el aborto, y Donald Trump, que nunca acepta los resultados del 20 y dice fue fraude, y todavía hay un gran segmento, grandísimo segmento, que dice que hubo fraude en el 2020, que robaron la elección. Y entonces hacen campaña ya avisando que no creen en las reglas electorales y se van abiertamente. Son dos temas donde está atrás. Bueno, se genera la idea de que los republicanos van a ganar, ¿no? Y esta idea es la que hoy hace que digamos que no le fue tan bien a los republicanos, porque la idea era que le iba a ir muy impresionantemente la marea, tsunami, lo que quisieras, a Trump. No se dio por una cosa, votaron segmentos que tradicionalmente no votaban. Jóvenes poco interesados, les interesó el tema del aborto. Lugares donde no interesaba, decíamos, no, yo no acepto a alguien que no acepte la democracia como regla de juego, y salieron a votar. Así como en el 2020 muchos asignamos el triunfo de Biden al voto adelantado, que el día de la elección ya habían votado más de 100 millones de personas, ayer ya habían votado más de 41 millones de personas, ya habían votado. Antes de que se abrieran las urnas. Cuando dice salieron a votar, no, votaron porque ya habían votado previamente. Y esos son cargados a los demócratas. Entonces, mucho tiene que ver el crecimiento del voto adelantado. Paco, ahora, vemos, decimos, bueno, no le fue bien a los republicanos, pero era por la generación de las expectativas. Uh-huh. Pero si vemos los resultados, pues está muy cerrada. Pero en el caso de Trump, que no es lo mismo republicanos que Trump, yo creo que hay que hacer muy bien la diferenciación, pues como 200 personas, candidatas y candidatos que promovió, quedaron, ganaron en sus diferentes puestos. Sí hay algunos que son diputados locales, senadores, gobernadores, pero sobre todo secretarios de Estado, que son los que controlan las elecciones. A mí me parece que sigue habiendo un trumpismo muy fuerte, Paco, pero no sé, ¿tú cómo veas? El análisis que están haciendo allá está empezando a distinguir lo que es el trumpismo de lo que es la agenda conservadora. De hecho, para algunos creen que esto no es necesariamente una victoria de Trump, pero sí de la agenda. Y ven como al gran ganador, al gobernador de Florida, que es el principal competidor. Pero que son enemigos, Trump Así y es, él. pero que están en la misma agenda. Bueno, de hecho hay quien cree que DeSantis podría ser peor que Trump,
O sea, podría ser aún más radical. Es más ideológico. Ganó, más solidez ideológica, sí. Se religió, digamos, en su elección pasada ganó por 2 puntos, aquí ganó por más de 2 dígitos. Sus niveles de aprobación están en 58 puntos. Había ya algunos testimonios de estrategas que decían que algunos de los patrocinadores de los republicanos, precisamente sacando cuentas de cómo perdieron el Congreso en la pasada, cómo perdieron la presidencia, estarían reconsiderando todos sus financiamientos, precisamente porque buena parte de la herencia trumpista llevó parte, digamos, tiene responsabilidad de lo que pasó hoy. El aborto es un tema interesantísimo, es decir, el 60% del agregado, ya no digamos de los demócratas, ¿no? Del agregado de los estadounidenses está a favor del aborto. Curiosamente es el inverso de México. En México lo tenemos legislado y 60% está en contra, ¿no? 40% dijo que una consideración para ellos fue el tema de la democracia. Es decir, lo decía Paul Begala, este famoso estratega demócrata de Clinton, que finalmente habían funcionado muy bien las estrategias de Biden y de los demócratas. Parte del pesimismo que se percibía era porque pues, las mediciones decían que los demócratas no estaban muy motivados, que no iban a salir a votar. ¿Y la inflación? Pero en un análisis más detallado, en realidad la expectativa la generan un poco los medios. Es casi regla que la elección intermedia la pierde el presidente en turno, así ha pasado desde la Segunda Guerra Mundial, cerca de 25 elecciones, y el promedio de asientos que se pierde son 26, el promedio. Desde antes de la elección ya se preveía que máximo iban a ser 13 y es probable que sean menos. Sí. Si las cosas se quedan como están, con las tendencias que hay, la diferencia solamente va a ser de 7 asientos, 221 contra 214. Marta, si tú pudieras hoy darle un consejo al presidente López Obrador sobre esto, ¿qué le dirías? No, mira, yo creo que el resultado de las elecciones nos indica hacia dónde tendría que trabajar el gobierno de México en los próximos 2 años y con miras al futuro de 2024. Y es que, bueno, tenemos que trabajar con quien tenga el control, ya sea de la Cámara de Representantes o del Senado. Pero a ver, tenemos buenas noticias sobre con quién podemos trabajar. Uno, con los congresistas de frontera. Fíjate que los demócratas en frontera lograron mantener sus cargos. Henry Cuellar, Vicente González, Verónica Escobar, Joaquín Castro, todos importantes componentes del caucus hispano, que trabajan temas de interés para México y para la comunidad hispana y mexicano-americana en los Estados Unidos. Entonces, hay que fortalecer esas relaciones con ellos. Tenemos todavía veremos el triunfo, esperemos, de Catherine Cortés Masto, la primera senadora de origen mexicoamericano. En Nevada. Tenemos aliados en Illinois que también ganaron sus cargos, Chuy García, los senadores de Illinois. Tenemos en Pensilvania, donde ha crecido muchísimo la comunidad mexicana, un gobierno demócrata que yo recuerdo en todas mis entrevistas con ellos, que eran bastante protectores de la comunidad mexicana, mexicoamericana. Tenemos una California pintada de azul, una Arizona que se está pintando de azul, que son muy buenas noticias, y con buenas relaciones con el estado de Sonora, una Michelle Luján Grisham y Nuevo México que se mantuvo demócrata. Entonces yo diría, vamos a trabajar con aquellos aliados en el Partido Demócrata que entienden bien a México, a la comunidad, y vamos a trabajar con una agenda con ellos. Y por otro lado, me hago referencia a lo que decía Francisco Abundis. A ver, a pesar del triunfo de muchos candidatos apoyados por Trump, creo que la parte conservadora, pero tradicional del Partido Republicano, no trumpista, está ahí y está también fortalecida. Roy. Entonces hay que trabajar con ellos para el futuro inmediato y sobre todo con la mira a impedir que en 2024 México sea la piñata de campaña, ¿sí? Sino con una actitud constructiva. Ese sería mi análisis y mi recomendación. Roy, en una frase, ¿cómo definirías con lo que tenemos hoy lo que pasó ayer? Nos salvamos por el momento. O sea, Paco, ¿tú dirías de cualquier manera hay que amarrarnos los cinturones?
Sí, aunque creo que ya no estamos frente a una presidencia demócrata que se conoce como un pato cojo, ¿no? Es decir, hay pato, pero ya no está tan cojo. Ya no está tan cojo. Marta, Roy, Paco, muchísimas gracias por platicar aquí con nosotros esta mañana. Muy buen día. Buen día. Buen día, un gusto. Un gusto.